Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Como siempre, nuestro director Wenceslao Cruz nos está facilitando esta grabación a un viejo amigo, a un viejo compañero, que tuvo una de las experiencias más dolorosas, más penosas del presidio político cubano, pero también de las más heroicas. Oscar Pla, Oscarito, como le decimos sus amigos, forma parte de una pléyade de muchachos, eran así, muchachos, que fueron a prisión con apenas 15 años de edad. Eran muchos, pero su conducta era tan valiente, tan decidida, que lo recoge la historia del presidio político cubano como los menores. Y esto es lo que le queremos entregar a ustedes hoy. La lucha de los menores, los muchachos, los casi niños que fueron a la prisión política cubana y en la cárcel enfrentaron la dictadura con el mismo coraje que lo habían hecho en la calle. Oscarito, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Creo que me han hecho 2 o 3 entrevistas, las otras no han salido. Hubo un corto de video que me hicieron los hijos de un primo mío, con Guzmán, no hubo dinero para ponerlo. Anteriormente nos hicieron uno a mi esposa y a mí, que fue mi novia en prisión, la conocí con 12 años a ella, que iba a ver a su hermano. Una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Cuba, meter preso al hermano de ella. Cuando salió en libertad, pues me siguió yendo a ver a mí. Nos hicieron la entrevista los dos, fue para Televisión Martí en aquel momento. Pero gracias por invitarme, porque no quisiera que nuestra historia se quedara fuera de la historia, porque tal vez a nuestros hijos de tanto oírlo ya no les interesa. Es posible que no les interese hoy, pero quizás les interese mucho más mañana. Mañana es bueno que se quede para que tengan, cuando ya les pique la vejez, recordar atrás y entonces tienen un lugar donde... Oscar, yo creo que el relato de los menores es muy importante. Y yo asumo mi responsabilidad de no haberle prestado atención a este episodio clave de la historia reciente de Cuba. Y fue en estos días, el pasado 24 de febrero, que me encontré con Del Pino en el acto que se celebró en homenaje al 24 de febrero y a la muerte, al asesinato vil de los jóvenes de Hermanos al Rescate, que me dijo: Pedro, acaba de entrevistar a los menores. Le dije: dame el teléfono de Oscarito que lo voy a llamar hoy mismo. Y así hice, porque de verdad que es una pena que nosotros no hayamos recogido desde hace tiempo la historia de los menores. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo empezaste a compilar? Cuando tenía 12 años estaba en bachillerato en una escuela en Colón, excelente, de los misioneros canadienses. ¿En La Habana? ¿En La Habana? En Colón, el pueblo de Matanzas. Colón, Matanzas. Se llama Ciudad Estudiantil de Colón. La hembra era Inmaculada Concepción, los varones eran Félix Varela. El 9 de abril del 58, sin conocer, me embullé a la huelga del 9 de abril, que fue un fracaso. Hubo un muchacho, y quiero reconocerlo, no sé si estará vivo, nunca me he podido encontrarlo. Hernando Hernández, hijo del jefe de la policía de La Habana, me dijo: Oscarito, no te metas en esto es falso. Eso fue en la lucha contra el régimen de Batista. Contra Batista. Tenías 12 años. Tenía 12 años. En el año 59,
triunfo de la revolución. En octubre del 59 me di cuenta que era un mentiroso, porque me acordé de sus palabras en enero del 59, jamás estableceré relaciones con ningún país dictatorial y mucho menos con la Unión Soviética, que ahogó en sangre al pueblo húngaro. Y eso repetía yo en el Instituto del Vedado. Saúl Delgado, mártir de la revolución, que, by the way, la misma profesora que lo expulsó al Cóndor Batista, nos expulsó a nosotros cuando Fidel. Coincidencia. Ella parece que el trabajo de ella era expulsar. Entonces, ¿Recuerdas el nombre de la profesora? creo que era, no quisiera equivocarme, la doctora Calducci. Ya debe estar muerta. Yo tenía 15 años cuando me expulsaron, un poquito tiempo antes de caer preso. Si mal no recuerdo, era la doctora Calducci. En octubre del 58, cuando la procesión, cuando llevaron a la Virgen de la Caridad al estadio de la Tropical. ¿Octubre de qué año? Octubre del 59, al estadio de la Tropical, perdóname que son un poquito de años. Al estadio de la Tropical se reunió 1 millón de personas allí para la Virgen, no para Fidel. Fidel se apareció a última hora, porque se dio cuenta que Sí, si eso no fue aparecía organizado allí, por la Conferencia Católica. Correcto. Y presidido por Monseñor Bosa Más Vidal, Bosa Más Vidal. y el cardenal de la época en Arteaga. Cuba, Arteaga. Ahí hubo un capitán que se quitó los brazos y dijo, yo no luché por esto. Me hizo reaccionar. En el mismo 59 comenzamos a tirar propaganda, algunos del Instituto del Vedado con muchachos de La Salle. Estaba tratando de recordarme el nombre de uno de ellos, pero no me ha venido a la mente. Aquí lo vi en Estados Unidos, pero ya murió. Tenía una fábrica de productos, muebles de patio, de esos de PVC. Murió hace ya como 15, 20 años. Nos conectamos una vez por teléfono porque lo estuve buscando, nos conectamos, pero se me ha olvidado el nombre. Y ahí conspiré. Empecé con la cosa de los muchachos. ¿Eran todos menores? Éramos La Salle, el Instituto del Vedado, éramos todos estudiantes de bachillerato. Y por eso tengo que darle el crédito a Hernández, que me dijo, esto es falso, pero lo pagué bien, si me estás mirando. Creo que cumplí con mi deber. En el año 60, mi padre me dice, me voy para el Escambray. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama? Francisco Pla Espada, hijo de veterano y veterana. Voy para el Escambray, digo, me voy contigo, ese no, tú eres muy joven. Digo, papi, yo desde el año pasado, sin saber ustedes, estoy conspirando. Se quedaron, papi y mami se quedaron. Digo, bueno, entonces, me aceptó que me iba con él. Mami se quedaba con sus hermanos, etcétera, con mi hermana. Haciendo los contactos. Eso fue en el 60. 60. Haciendo los contactos para ir para el Escambray, alguien le dijo, necesitamos una familia para hacer una casa de seguridad. Casa de seguridad eran preparar las armas, preparar todo para las guerrillas urbanas, las guerrillas que estaban en el Escambray principalmente. Se preparaban en casa, se enviaban para las personas que estaban huyendo, se escondían ahí hasta que hubiera posibilidad de sacarlos del país. Sí, para beneficio de los que nos están viendo, las casas de seguridad siempre se han utilizado en los procesos de la lucha clandestina para albergar particularmente a los fugitivos, pero también para que sirvan como punto de retén para organizar cualquier acción, cualquier acto preparatorio en la lucha contra el régimen que sea, en este caso el régimen castrista. Entonces tu casa se convirtió en una casa de seguridad. En casa de seguridad. Y no se fueron para las montañas. No. Papi habló conmigo, con mi hermana y con mami. ¿Qué edad tenía tu hermana? Mi hermana tenía un año mayor que yo. O sea, yo tenía 14, ella tenía 15. Era una familia de ustedes, de verdad, entregada al proceso. Todos asentamos, nos quedamos aquí, nos quedamos allí. La casa se la vendieron a papi. Un sobrino de Ricardo Zaragoza, cuyo hijo estuvo en prisión. No sé si conociste. A la Rata Zaragoza. ¿A la Rata? Está en Venezuela. En Valencia, Venezuela. Yo no lo conocí allí, pero al padre sí. El viejo Ricardo, el esposo, o sea, la sobrina de él con el esposo, le vendieron la casa a papi, con todos los documentos. La casa era de Francisco Pla Espada, que era para eso. Allí pasaron mucha gente, pasaron
jóvenes, pasaron mujeres, pasaron que familias. se escondieron allí. Se escondieron allí. Armas, cuando había que ensamblar las armas y limpiarlas, mi hermana ponía la música de Radio Kramer a toda voz y mi mami se ponía con la perra Rebeca, que era de ellos, de esa familia, que no me acuerdo el nombre. Me acuerdo que era sobrina de Ricardo Zarabaza, por fuera a ver si se oía algo. No se oía nada, ese era el trabajo de mami y de mi hermana. Pues así comencé. Así comenzaste la lucha. Comencé, ya te digo, en el instituto con los muchachos. Te quiero decir, ese es un grado más avanzado de la lucha. Sí, un grado más avanzado. Estamos hablando del año 60. 60. En el 61, después del fallido atentado, ajusticiamiento, tratando de ajusticiarlo, hacer justicia por nuestras manos, ya que en Cuba no había justicia, falló por un aspecto humano. Al muchacho que estaba encargado de eso le tuvo miedo a apretar el gatillo de la bazuca. Ahí se empezó a desmoronar aquello. No era del movimiento nuestro, él era de otro, o sea, creo que él era del movimiento a que yo pertenecía, Rescate, pero la cosa la preparó el MRP. Anteriormente mi casa se había convertido en un hospital de campaña esperando la invasión de Playa Girón. Como tú explicabas, hace un momento se preparaban acciones y había acciones para que cuando llegara la invasión, las guerrillas urbanas atacaran las estaciones de policía y las bases para que no pudieran enviar todo el mundo para allá. El aviso nunca llegó. A veces la gente me pregunta, Kennedy fue tremendo presidente para Estados Unidos, hizo cosas muy buenas. A nosotros, mejor que nos hubiera dejado sin ayudar. Porque en Cuba, cuando Playa Girón, hubo 250.000 de presos de una población de 6 millones. Saquen la cuenta. Sí, hay que recordarlo y hay que insistirlo. Las escuelas cubanas, los campos deportivos cubanos, fueron transformados en campos de concentración. Las granjas de pollo. Las granjas de pollo fueron transformadas en campos de concentración. Y como bien dice Tony Artiles, antes de que Augusto Pinochet ocupara el estadio de fútbol de Santiago de Chile para encerrar a prisioneros, el régimen castrista había utilizado el campo de básquet de la Universidad de Santa Clara y la ciudad deportiva en la ciudad de La Habana para encerrar a prisioneros. Y los fosos del Príncipe. Pero bueno, ya el Príncipe era una cárcel. Y los gallineros. Sí, no, todo, realmente. Porque un hermano de mi madre estuvo en un gallinero, en una granja de pollo. La cárcel fue generalizada en Cuba. 250.000 de personas en 6 millones de habitantes. Saquen la cuenta. Ahora, Oscarito, sigamos con el relato. Llega a Playa Girón, lamentablemente, a pesar del heroísmo de los combatientes, fracasa el empeño. ¿Cómo sigue tu proceso de conspiración? ¿Con quiénes te lían? ¿Con qué grupo estás conspirando? Con Rescate. Mis jefes eran, de papi. Yo era parte del núcleo de la familia. Eran Bernardo Paradela, Sardiña, si mal no recuerdo, no me acuerdo el segundo apellido, pero creo que era Bernardo Paradela Sardiña, y Raúl Venta del Mazo. Ricardo Zarabaza ya se había ido del país, el viejo. Sí, Zarabaza ya se había ido del país en el año 60, al final del 61 ya se había ido, y el P estaba... El MRP, dices tú. El MRP estaba sacando parte de las armas para el atentado y la gente nuestra llevaba armas para el ese fue un atentado... En el Palacio Presidencial de La Habana. En el Palacio Presidencial de La Habana que se le intentó hacer a Fidel Castro. Todo estaba listo, lamentablemente fracasó. Estaba, desgraciadamente, al último momento, error humano, no se puede culpar a nadie. El ser humano es débil en ciertos momentos. Sí, a pesar del heroísmo, las cosas ocurren. Claro. Cuando eso fracasa, el de acción y sabotaje del MRP murió hace poco. Acción y sabotaje del MRP. Sí, el jefe nacional. Que tenía aquí una pescadería en la 27 con South River Drive. No recuerdo ahora. Bessiana. Antonio Bessiana. Antonio Bessiana fue a casa y le dijo a papi, los voy a sacar
Dice, papi, nos quedamos. Saco a los muchachos. Mi hermana dijo, no. Yo dije, tampoco. Nos quedamos allí. Él nos quiso, él se fue, él había sacado a su familia, se fue con su suegra, que era la que le quedaba. Vino para acá, aquí continuó, creo que fue con Omega 7. Aquí continúa la lucha con varias agrupaciones. Sí, varias agrupaciones. Nos quiso sacar para, siendo honestos, nos quiso sacar, nosotros dijimos que no. El 20 de octubre de 1961, a las 4 de la madrugada más o menos, llegaron a la casa. Mi hermana no estaba en la casa, estaba en casa de unos tíos. Y caímos presos mi padre, mi madre, yo y dos primas, entre comillas. Octubre del 62. 20 del 61. 61. Octubre del 61. Octubre 20 del 61. Alicia Álvarez Pla y Sara Álvarez Pla. No eran primas mías. María Antonia Bode Delgado, cuyo segundo esposo estaba preso en Isla de Pino, cuyo hijo Johnny Roque Bode creo que fue el invasor más joven de Playa Girón. Y Sara Lorenzo Pradera. Ellas vivían en casa, se escondían en casa por el día y por la noche salían a trabajar. Me acuerdo que Alicia se ponía una pistola en una bota que ella usaba y la ametralladora Thompson en la eso, y Sarita iba también con armas. Y salían a trabajar por la noche. Y regresaban a casa por el día. Permíteme, el término trabajar sí. Es una expresión que sintetizaba cualquier actividad que uno fuera a hacer en contra de la dictadura. Esta noche nos toca trabajar en tal lado, se decía. Esta noche vamos a trabajar en tal lugar. Y era que esa noche se iba a cumplir, se iba a realizar alguna operación. Entonces caen presos en octubre del 61. Correcto. G2 empezaron la soga revienta por aquí. Me metieron habían 3 celditas pequeñas en Quinta y 14. ¿Qué edad tenías en ese momento? 15 años. 15 años tenías 15 ya. años. Estaba Héctor Duarte en la primera celda, que era bajita, con un bombillo enorme, caliente, con una malla. Estaba la Bastiala de medio, que es donde me meten, y a la derecha estaba Alfredo Izaguirre Rivas. Me meten en el medio. Parece que Héctor Duarte, yo no los conocía a ninguno de los dos. Me vio pasar. Cuando se va el guardia me dice, muchacho, el de al lado. Están trayendo niños aquí. ¿Qué edad tú tienes? Digo, 15 años. Dice, te van a torturar, pero no van a dejar que te mueras. No hables. A mí eso no se me olvidó. Él había... ¿Te lo dijo? ¿Eh? ¿Te lo dijo quién? Héctor Duarte. Me lo dijo. No se me olvidó nunca. Él había sido de la revolución y parece que con algún contacto que él tenía allí, porque él se logró fugar de allí, llegó a Venezuela y fue escolta de Rómulo Betancourt. Cuando llegó a Miami, alguien lo mató. Me imagino quién fue, pero nunca se descubrió quién fue. Alguien lo mató en la calle, pero me han hablado 1000 cosas de él, que era un mafioso o lo que fuera. Para mí fue un ángel. Dios nos utiliza. Es una lección importantísima. Con un guardia de allí me mandó un libro, Un hombre de verdad, que es la historia de un soviético que perdió las 2 piernas, piloto, y siguió piloteando. Es un libro muy popular bajo el castrismo. Y me lo prestó, me lo leí, me lo bebí. El bombillo aquel desgraciado era súper caliente. En Cuba, octubre es verano. Con el bombillo aquel más me sacaban a interrogar a la hora que le daba la gana. Siempre tenía la música de un piano. No tuvieron contigo ninguna consideración por tu edad. Esa es música constante. Pero no toques más. No. Pero eso fue constantemente. Me sacaban a interrogar, inclusive me interrogaron desnudo. En aquella época yo quería ser sacerdote. O sea, para mí aquello fue... Pero me acordé de Héctor Duarte. Te van a llegar al límite, no te van a dejar morir. Mi madre no la vi. Sucede el 31 de octubre del año 61 la quema de la CTC, la quema del Teatro de la Confederación de Trabajadores Cubanos. Sí, señor. La quemó los muchachos del 30 de noviembre. Que lo quemaron los muchachos del 30 de noviembre. Del 30 de noviembre. Se llenó el G2 y nos sacaron a nosotros que ya... Tú sabes que es bueno esta memoria que tú tienes tan excelente. No la tengo, hay otros que la tienen mejor. Bueno, sí, sin duda, sí, claro. Nuestro compañero Cheito García la tiene... una maravilla.
pero lamentablemente él no puede comunicarse con nosotros. Pero es bueno este recordatorio para que las nuevas generaciones vean hasta cuándo se remonta esta lucha, que se remonta al año 59, que no se esperó prácticamente nada para enfrentar la dictadura. Yo conocí, si mal no recuerdo, de 11 a 12 comandantes de la revolución, que después se dieron cuenta de que habían sido engañados, porque el traidor fue el de la barba. Aquí podemos decir rápidamente 3 comandantes de la revolución que perdieron la vida. Humberto Sorí Marín, William Morgan y Jesús Carrera. Al menos 3 comandantes de la revolución perdieron la vida ante el paradón de fusilamiento, sin olvidar a Huber Matos y a otros tantos que lucharon contra la dictadura. Pero bueno, seguimos, estás en el G2. En el G2 nos reúnen, eso fue, si mal no recuerdo, el 9 de noviembre. Nos reúnen, te puedo decir, en 2 habitaciones. Tú sabes que esa área eran casas privadas que las hicieron en el... Estaban en Villa Marito, Quinta y 14. Quinta y 14 en esa época. Eran 2 habitaciones del tamaño de esta, eran 2 continuas, una a la otra. Habíamos 100 y pico personas. Permíteme otra aclaración. Quinta y 14 fue la primera sede de la seguridad del Estado en La Habana. Era un lugar horrible y a su vez el gobierno, cuando se llenaba el espacio que tenía en este lugar de Quinta y 14, pues cogía casas aledañas para detener a los presos. Después de 15 y 14, la seguridad del Estado fue trasladada donde se encuentra hoy, en Villa Marista, el antiguo colegio marista. Seminario también. Seminario también que tiene mejores condiciones para mantener a personas encarceladas por largo periodo de tiempo. Aparte de que está mucho más aislado. Yo no sé qué pasó. Yo me imaginé que mi padre estaba allí. Yo excepto en la causa donde yo estuve involucrado, mi madre, yo no conocía a nadie, nada más que a Sarita, a María Antonia, a mi madre y a mi padre. ¿Que cayeron presas contigo? Sí, yo no conocía a más nadie. Ellas fueron a juicio como Alicia y Sara Álvarez Pla. Eran primas, eran sobrinas de mi padre. ¿El gobierno nunca descubrió eso? Sí, lo descubrió después. Lo descubrió, sí, lo descubrió. Pero siempre fueron a juicio con ese nombre y entre paréntesis pusieron el nombre de ellas. Yo me imaginé que mi padre estaba allí, porque éramos hombres nada más. Yo estaba buscando a mi padre. Y parece que mi padre me estaba buscando a mí, porque hubo un brazo que me echó por arriba y dice, ven que yo creo que tu padre está aquí, porque está buscando a su hijo. ¡Qué alegría! Ni nos conocíamos. En 11, 19, 20 días no nos conocíamos. ¿Cambiaron tanto los dos? No nos conocíamos. No sé qué pasó, no nos conocíamos. De ahí fuimos para el Príncipe, nos pusieron en el último piso donde estaba la enfermería, en 2 salones grandotes. Ahí conocí a toda la gente de la causa. Tenían la enfermería del Príncipe y alguien tuvo la idea de que yo me enfermara todos los días para poder pasar recados. Los invasores tenían visitas, nosotros no teníamos visitas. Entonces yo todos los días iba allá, un médico que era invasor me ponía una B12, sacaba el recado y así nos comunicamos hasta que nos llevaron para la cabaña. 4 de diciembre del 61. Llegué a la cabaña, en la cabaña se apagaban las luces y había que hacer silencio a las 9 de la noche. Nos entraron prácticamente a las 9 y 1 minuto tal vez, habían acabado de apagar las luces. Había una cama vacía, que era muy raro. Se habían llevado ese día una cordillera para Isla de Pino. Cordillera es un grupo de gente que ya están condenados y los llevaban para la prisión mayor de Isla de Pino. Tuve cama. Para el Embere Mayor, como se le decía. Tuve cama y una cabecita así que estaba en la cama de arriba me dice, ¿qué edad tú tienes? Digo, 15 años. O sea, te encerraron con 15 años con hombres adultos hechos y derechos. Sí. Mi padre lo pusieron en la galera 8, a mí me pusieron en la galera 7. O sea, hasta te separaron de tu padre. Sí, ni siquiera eso tuvimos. Me separaron de papi, pero me acuerdo, Fernando Sánchez Amaya, comandante del Granma. Me dice, ¿qué edad tú tienes? Digo, 15 años. Me dice, yo tengo 2 colchas y 2 almohadas. Me dio mi primera colcha y primera almohada en prisión. Al día siguiente, bueno, pues
los trajines, el primer año fue el más fuerte. El primer año para mí fue el más duro. Mis compañeros, muchachos de la Acción Católica sobre todo, se dieron el punto de boche. La primera vez que yo oí el primer año fue el más duro, se lo oía a Pascual Cuellar, un viejo amigo, en la cárcel de Ariza, y me dice, para mí el primer año fue el más duro. Y le di, pregunta a alguien del grupo, ¿cómo el primer año? Todos los años son duros. Y dice, no, el primer año. ¿Y qué tiempo tú estuviste preso? Me dijo, 1 año. No. Porque él tenía un sentido del humor fabuloso. Yo estuve más de 16. Sí, tú tuviste 16. Pero aprendí que esos eran mis hermanos, esa era mi familia. A mi hermano la veía. 2 días después de la visita, sí tenía la neura de la familia. Después me la quitaba. Era mi familia, los enemigos estaban de la reja para allá. Yo era el más pequeño. ¿Cómo sigue siendo hoy? Me protegían. No, yo sigo siendo Oscarito. Mi hijo es Oscar, yo soy Oscarito. Que como sigue siendo hoy, que uno no cambia. No. Siguen siendo enemigos. Sí, no, por supuesto. Y no guardo rencor. El sistema es intrínsecamente perverso. Escogieron el camino equivocado, han hecho mucho daño. O sea, no hace mucho, hace como 3 o 4 años, en una reunión en la iglesia. ¿Se lo puedo meter aquí? Sí. Yo soy católico romano hasta que me muera, gracias a las monjas canadienses. Me invitaron para hablar de la cosa de Cuba, etcétera, etcétera. Y yo, metiche como soy, pues fui a las reuniones. Había que hablar por turno. Cuando me tocaba el turno, las caras de alguna gente eran un poco... Hasta que un día, en una de las reuniones, traen una carta que había hecho la iglesia polaca pidiendo perdón a los alemanes por haber demonizado al pueblo alemán. Me quedé así, porque hablaban del perdón. Yo decía, cuando yo me voy a confesar con mi sacerdote, tengo que pedir perdón para que me absuelva. Tengo que mostrar contrición para que me absuelva. ¿Por qué tengo que mostrar contrición cuando, por qué tengo que perdonar, absolver cuando ellos todavía están en lo mismo? No, y son los victimarios, ellos han sido los victimarios. Y siguen haciendo lo mismo. No han cambiado ni se han arrepentido. Porque yo, un pobre pecador, que lo que he hecho es nada comparado con aquello, ¿entiendes? Me tengo que perdonar. Pero entonces... Regresemos a la historia, porque el tiempo avanza. Ajá. Estás preso en la cabaña. Déjame terminar esto. Sí. Cuando empiezo a investigar, que estoy en la casa, me doy cuenta que la carta de los obispos polacos fue hecha en el año 75, 30 años después de haberse acabado aquello. Todavía en Cuba están golpeando, no tengo por qué hacerlo. Perdón, vamos a dormir. Válidas las aclaraciones. Oscarito, ¿y cómo se crea esa aura, esa mística de los menores? O sea, ¿cómo ustedes logran formar una especie de unidad en la cabaña y después en otros lugares? No fue solamente en la cabaña, no fue solamente en los menores, la unidad era con todos mis hermanos. Yo tengo mi hermana de sangre, pero Álvaro Méndez, Cheito, Antonio Nodarse, Roberto Núñez. Toda esa gente son más hermanos míos. Pero hay una cosa, la sangre. Pero hay una cosa que quiero destacar. Todas las personas que han mencionado estaban incluidas entre los menores. Estaban menores. Ustedes lograron crear una especie de... No, pero Pérez Castro, es que los otros creían que eran mis padres y mis abuelos y mis tíos. Bueno, háblanos de los menores. ¿Cómo se establece eso? Cuando llegamos allí, hacía un pocos días... ¿Cuando llegan a dónde? A la cabaña. A la cabaña. Llegamos 2 menores. Manuel López Fernández, Manolito, el gordo Manolo, y yo, Oscar Plamadruga. Llegamos 2 menores. ¿Qué edad tenía Manolo? 17. Entonces, porque habían sacado a todos los menores para el Vivar de Marianao porque querían rehabilitarlos. Los habían sacado hace unos días atrás. Sí, será un empeño del castrismo. Habíamos 2 menores de edad nada más. Y el gordo Manolo, yo lo conocí, estando allí, nos comunicábamos porque tenía 17 o tenía 15 y nos comunicábamos. Después, en enero 31 del 62, cayeron 2 menores más, Felipe Y. Quiñones y Pedro Armando Martínez Linares, mi futuro cuñado. También los llevaron a ellos para la cabaña. Para la cabaña. Los 2 estuvieron en la galera 8 con mi padre y creo Felipe Y. estaba en la 9. Pero eran menores también, con otros mayores.
del área de Punta Brava y Bauta. Pero ya te digo, mi futuro cuñado. Después llegaron los menores que los habían llevado para el vivac, que allá hubo 2 que se adelantaron y se fugaron por el techo. No pudieron rehabilitarlos. Revisaron y descubrieron un hueco que estaba al terminarse donde iban a vaciar el vivac. 2 acelerados de esto que siempre pasa. ¿Recuerdan los nombres? Sí, como la mayoría sí. Álvaro Méndez. ¿De los 2 que se fugaron primero? No. Álvaro sí lo sabe y Cheito también. Porque ellos estaban en el vivac. Porque los matan. Porque echaron a perder el plan donde se iban todos. De los que regresaron, Pedro Ruiz Borrego, Álvaro Méndez, José Antonio García Vera, Cheito, Johnny Pared, que recientemente murió en Venezuela, hermano de Vicky Pared, menor de edad, presa también, 17 años cayó presa. Tenían otros hermanos presos también, eran una familia también del Caray. Ya vienen los otros nombres después, tranquilo. Los menores deben dar después. Ajá. Porque cuando vienen ellos... Los trajeron para la cabaña. Para la cabaña de nuevo, los que no pudieron rehabilitarse, los que dieron, esto no va con nosotros. Plantaron y vinieron para acá. Y lograron rehabilitar algunos. De allá algunos que se quedaron. Algunos. La mayoría las trajeron para la cabaña. Para la cabaña. Algunos por conveniencia, eran menores, la familia le insistía, sal de aquí, mira, no tienes que hacer nada. No, que es humano como lo que tú decías hace un rato. En definitiva, el comunismo no se mete. El bystander es lo que sostienen los gobiernos. El de Hitler y el de Fidel Castro. Los bystanders, esto no es problema mío, yo no me meto en esto. Desgraciadamente los bystanders yo no lo puse, que lo quite otro. Ajá. Ay, y yo en una discusión hace como un año en el Sedano. Sigamos en la historia. En la historia. Dejemos la discusión. Los que lo pusimos o están con ellos o nos enfrentamos de nuevo. Vino la famosa bronca del 23 de mayo. Quisieron traer la reeducación. 23 de mayo del 62. 62, la reeducación para la cabaña. Lo que era el comedor lo quisieron poner de escuelita entre el almuerzo y la comida. Aquello parecía una película de esas que, o sea, cuando va en reverso, porque ese día habían hecho un murallón de 3 lados de ladrillo para poner los bidones de basura ahí para que no estuvieran regados y nos iban a poner ahí los desechos de cada día. Aquello parecía una película porque tú veías los ladrillos así bajando, que estaban frescos todavía en contra del... Pero haznos la historia de por qué los ladrillos estaban bajando, qué pasó allí en el comedor. Porque esos menores decidieron, los que venían de rehabilitación, que allí no iba a haber rehabilitación, contra la escuelita en el comedor y contra la guarnición que estaba entrando para defenderlo. Todo el mundo cogió allí los menores cogieron los ladrillos como arma y se fajaron como la arma. guarnición. Pero aquí me parecía, era una cosa simpática, porque tú veías al muro... Eran muchos los menores ahí. Los menores éramos ya como, en aquella época, 15 o 20 posiblemente. Pero ahí se unió también los muchachos del 30 de noviembre, los muchachos, o sea, todos los jóvenes que tenían 20 y pico de años. Y ya no solo eran menores, eran también jóvenes. Sí, eran en todo. Casi siempre los menores empezaban la bronca, pero seguía el resto. Bueno, hay uno que se está protegiendo y dice, defiéndete, cobarde, y dice, pues me puedo fajar. Un mulato del 30, ahorita me viene el nombre, era boxeador, dio trompones ahí a los guardias, después lo mataron, pero fue bastante épico aquello. Los que ellos pudieron reconocer los metieron para unas celdas que hay abajo en la cabaña. Ya los menores estábamos unidos. Tuvieron la genial idea de reunirnos todos en la galera 13. ¿A todos los menores? A todos los menores. O sea, concentraron. Concentraron en la galera 13. Éramos como 40 o 50. O sea, ahorita dije 20, no, éramos ya como 40 o 50. Ahí estaba Vicente Dopico, estaba el Cojo Morejón, Julio Morejón Ayala, perdón, es Cojo, yo soy manco. Julio Morejón Ayala, bueno, todos, guajiros de Pinar del Río, guajiros de... ¿La afectación que te hicieron a ti en la mano fue en la cabaña o...? No, esto fue un accidente en Estados Unidos. Un accidente aquí. En Estados Unidos. Bueno, pero creamos una disciplina interna nosotros. Por la mañana, darnos clases.
Los que sabíamos un poquito más, darle clase a los que sabían menos. A leer, a escribir, matemática, historia, lo que fuera. Le damos clase. Había que estudiar. No con ellos, entre nosotros. Después creamos el Globitus Circus. No sé si en latín será eso, tendrá un sentido. Usábamos la cama de alguien para saltar de trampolín. De todos modos, las camas estaban chivadas. Ese día tocaba mi cama, ¡pum! Trampolín. Teníamos que divertirnos, estábamos muy encerrados. Y nada, a cada rato había problemas con la guarnición. No se me olvida un día que... Estamos hablando todavía de la cabaña. La cabaña, sí, no. Yo estuve en mi primera prisión en la cabaña siempre. Nunca me sacaron para prisión de menores. Me consideraban peligroso. Y al resto de los compañeros tuyos también siguieron en la cabaña. Algunos los sacaron. A los que no habían ido la primera vez para el vivac de Marianao, nos entrevistaron a todos, excepto a dos. El Gordo Manolo, Manuel López Fernández y a mí, nos dejaron en la cabaña. El Gordo tenía una habilidad para burlarse sin que te dieras cuenta hasta media hora después. Se burló de los interrogadores. Eran muchachos de la creo que Escuela de Filosofía Marxista de la Universidad de La Habana, una cosa de esa. Y a mí me atacaron por la religión. Y parece que les di buena respuesta porque yo les dije, resumiendo esto, después que ellos hablaron, de para atrás hasta que me tuvieron que decir que la primera molécula esa estaba ahí. Digo, a esa primera molécula tú le pones el nombre que te da la gana, yo le pongo Dios. Que tuvo la capacidad de romperse, crear el sistema este tan perfecto que tenemos en el mundo. Yo le llamo Dios, llámalo tú como tú quieras. Bueno, al Gordo Manolo y a mí nos dejaron. El único que no estaba, que no sé si estaba todavía ahí, que nunca fue para prisión de menores en esa época, fue José Alonso Álvarez. Pepito Alonso. ¿Nunca fuiste a la prisión de menores? Nunca fui a prisión de menores. Ni el Gordo Manolo fue a prisión de menores, ni José Alonso Álvarez fue a prisión de menores. ¿Y tienes conocimiento de cómo era la prisión de menores? ¿Nos puedes hablar de eso? No, el vivac, a rehabilitarlo. Conocí ¿El vivac dónde estaba en ese momento? En Marianao. Hubo muchachos que lo conocí. El loco Medero, Manuel Medero Fernández, vino de Torrens, que era el presidio histórico de los menores de comunes. Él pasó por Torrens. Habían varios muchachos que pasaron por Torrens. Otros venían del castillo de San Severino, en Matanzas, para la cabaña. Una prisión muy severa. Para la cabaña. Otros venían de Pinal del Río, el Kilo 7. Otros venían de Las Villas. Otros venían de Camagüey. Nos reunieron allí en la cabaña. Entonces, un día Cheito dice, aquello fue simpaticísimo. No sé qué incidente hubo, que sabíamos que la guarnición iba a entrar, todo el mundo poniéndose los pantalones, pues andábamos siempre en calzoncillos, en pantalones, amarrándolos bien las botas, porque sabía que había zafarrancho de combate. Dice Cheito, hey, hoy no le van a dar a nadie. Cheo, por tu madre. Les digo que hoy no le van a dar a nadie. Cheo, por favor. Entra ella, era el teniente jefe de guarnición, con la guarnición, me acuerdo, en fila así, y sale Cheito corriendo hacia ella. Cheito era... pero era bajito, flaquito, mulatico claro, y ya era un negro retinto. Y entonces, papailla, 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 y se le encarama y recoge los pies, se le abraza el cuello y dándole besos a ella. Papailla, papailla, mami me decía que tú me querías, pero me habías abandonado porque no me podías mantener, y dándole besos a ella. Y ella queriéndoselo quitar, y Cheito, hasta que se lo logró quitar, y seguía para atrás. Neutralizó la golpiza. Entra Cheo Mario, no les dije que hoy no me iban a dar. Esas son las cosas que se le ocurrían a los menores. Después, cuando falló la 13, nos metieron con los viejos en la 14. Ahí estaba el viejo Cantón, el viejo, o sea, el padre, que la esposa era familia de Boitel, no me acuerdo ahora, que el hijo sigue viviendo en San Francisco, es sacerdote, lo sacaron con los Peter Pan, de 60 para arriba, ahí estaban todos, para que nos aconsejaran. Pero los viejos que eran peores que nosotros. El viejo Pillo había sido el 26 de julio. ¿Entiendes? O sea, aquellos eran viejos combatientes
Cantón tenía a la esposa presa, a la hija presa y al hijo. La familia preso. Cantón, una familia Completa. muy heroica. Los Muy heroica cuatro, la familia los cuatro Cantón. estaban presos. O sea, eran peores que nosotros porque en mi casa se salvó mi hermana. ¿Entiendes? O sea, esa fue la primera prisión mía. Digo eso ¿Hasta qué año estuviste preso en esa corrida? hasta el 12 de diciembre del 66, que cumplí 21 años. ¿Te soltaron cuando cumpliste Me los 21 soltaron años? por la noche. Llegué a casa de mi hermana que vive en un apartamento allí en el crucero de la playa en Marianao. A ustedes le quitaron la casa. La casa la quitaron. Entonces, un hijo de mi hermana después tuvo que ir a repararla porque se hizo electricista y lo mandaron allí y dice, esta es la casa de mis abuelos. Lo miraron así más raro porque creo que se la alquilaron a extranjeros. La casa de mi padre que le vendieron a esta gente. O sea, después que ustedes cayeron presos, eso es muy bueno para nuestros televidentes. Porque eso es una práctica del gobierno cubano. El gobierno cubano confiscaba las propiedades de las personas que iban a prisión, los que tenían propiedades. La mayoría no tenía propiedades. Ajá. Y los que se iban del país tenían que entregar la casa y no se la daban. Ahora los dejan tenerla, pero tienen que ir, creo que cada 6 meses por lo menos, dejarle dinero, o sea, porque el viaje ya de dinero. Da una oportunidad. Pero a ustedes entonces le confiscan la casa. Ajá. Nos confiscan la casa, estoy en el apartamento de mi hermana que tiene 2 niñas. Yo voy para allí, empiezo a buscar trabajo. Me recuerdo que me avisan que hay una plaza para ayudantes de dibujo en la escuela de arquitectura de la Universidad de La Habana. Yo era muy bueno en matemáticas y en dibujo arquitectónico, porque cuando no pude ser sacerdote, que mi padre no me dejó entrar al seminario a los 11 años, pues digo, bueno, arquitectura, me gusta el dibujo arquitectónico. Fui, hice el examen, al día siguiente fui a buscar los resultados, me dijeron que no había cogido la plaza. Cuando se fue la persona que me dio la información, la muchacha que estaba allí me dice, ¿tú fuiste preso? Digo, sí. Dice, por eso no te la dieron. O sea, no me dieron la plaza porque había sido preso. Entonces encontré trabajo en el Ministerio de la Construcción de Isla de Pinos, abriendo zanjas, con pico y pala. O sea, tuviste que ir a Isla de Pino a Isla de trabajar. Pino a trabajar. Isla de Pino, mi hermana se quedaba en Marianao. Todavía nosotros estábamos en Isla de Pino. Por supuesto. Y yo, bueno, 2 días después estoy en el hueco porque yo puse allí mi educación. Yo llegué hasta 4º año de bachillerato. Tenía 15 años, 4º año de bachillerato y ya tenía permiso para entrar en la universidad con 16. Pero no pude hacerlo. Entonces viene un comunista en el sidecar con una moto. Me dice, Oscar Plamadruga. Digo, sí. Dice, ¿tú sabes escribir a máquina? Digo, no, pero aprendo. Dice, vamos conmigo. Me montó atrás en la moto, él siguió en sidecar. Y entonces, el señor era comunista, pero no sabía ni de escribir ni de números. Y él era el jefe del almacén de la comida de los ministerios de la construcción. Parece que vieron mi expediente y le hacía falta a alguien ahí. La historia corta. Yo mantenía aquello al kilo. Luché contra Castro, pero nunca fui ladrón. Muchos de ellos, eran revolucionarios, pero eran ladrones. Y lo puedo decir con todas las de la ley. Pero yo puse aquello al kilo. Hay que decirlo, la corrupción es algo que se implantó en Cuba desde que el castrismo llegó al poder con más fuerza que anteriormente. Barbarroja, de Pinar del Río, vendía los sacos de arroz en 50 pesos. Barbarroja, el que estaba a cargo de Pinar del Río, no, eso fue después, porque mi historia empezó ahí, pero siguió después. Allí, excelente el trabajo que hice. ¿Cómo fue tu impresión el estar en contra del régimen y estar a su vez en la isla donde un mayor número de hombres estaba concentrado por estar en contra del gobierno? Cuando pasaban los camiones de ustedes, yo tenía un rinconcito así donde me saludaban. Hasta un día que dice, muchacho, oye, como tú conoces presos, digo, sí, son del barrio. Dice, el barrio tuyo todo estaba preso. Una vez me vieron pasar en un sidecar porque me llegaron a dar eso. Y yo iba en el sidecar. En la prisión a Julio Mendiluza le dijeron que yo estaba integrado. Dice, Oscarito Plano está integrado. Porque yo metí a su hermano, el menor, que está en Venezuela ahora, a Roberto, que estaba ganando 43 centavos la hora, me lo llevé a trabajar para Isla de Pino. Allí trabajamos 16 horas a 43 centavos, pero nos pagaban las 16 horas. Yo un lunes sí, un lunes no, iba a dar misa allí a
a Gerona. Yo, a las 8 de la noche. Yo salía, ese único día que trabajaba menos tiempo, salía a mi misa por la noche. Vino, la celebración del 26 de julio en Oriente. Iba a llevar a los 500 jóvenes ejemplares de la isla. Estamos hablando del 66 todavía. Hablando del 67 ya. Yo salí en 66, diciembre del 66, 67. Cada asamblea allí de Isla del Pino tenía... Nosotros nos sacaron de Isla del Pino en marzo del 67. Ajá, eso fue el 67. No, pero, bueno, sí. Estando yo allí, entonces, a los jóvenes ejemplares de Isla del Pino para ir a la tribuna con Fidel. Ya yo estaba en mi pensamiento lo que yo quería hacer, pero los contactos con Estados Unidos no se me daban. Que esa es otra cosa que tengo que contar. Los mismos contactos que teníamos antes. Ahora me decían que tenía que cuidarme porque tenía 22 años. Los 13 años no me cuidaban. Kennedy-Khrushchev. El pacto Kennedy-Khrushchev. Pero bueno. Me eligen a mí como joven ejemplar. Enseguida la máquina me dio cuenta. Digo, antes de llegar a la tribuna, me iban a investigar. Iba a decir que yo estaba intentando algo. Levanté mi mano, digo, muchas gracias por haberme elegido. Pero antes de eso abrieron 2 comedores y los 4 que trabajaban en los comedores eran presos, compañeros míos, que yo los traje. Porque me pidieron muchachos revolucionarios, trabajadores como yo. Eran 4, excepto ¿Ellos no tenían antecedentes tuyos por lo visto entonces? No, ninguno. Ni el de ellos tampoco. Los recomendaba yo, que era un joven ejemplar. Yo lo que hacía allí era trabajar. Trabajar como un burro, porque cuando mis padres tenían visita, iba a La Habana, le dejaba el dinero a mi hermana, iba a ver a mis padres. A papi nunca lo pude ver. Papi estaba en la pina, después en la cabaña, pero nunca lo pude ver a papi hasta que yo no volvía a quedar preso. Pero a mami sí, la iba a ver. Y el dinero se lo dejaba a mi hermano y volvía a la pina. Allí tenía comida y cama. Yo no gastaba nada. Bueno, pedí la palabra, digo, lo siento mucho, gracias a todos ustedes por elegirme, unánime, pero yo no puedo ir a la tribuna con Fidel, porque yo estuve preso en un caso de atentado al primer ministro. No te habían investigado para nada. Nada. Muchachos, al día siguiente, me acuerdo encaramado arriba de unos sacos de arroz, el jefe del partido, el uno de G2, no sabemos quién tú eres, tú vas a la iglesia los lunes. Digo, pero es que yo nunca lo he ocultado, ustedes no me lo han preguntado. Tú estabas preso y tus padres... Digo, pero es que yo no lo he ocultado, ustedes no me preguntaron. Bueno, digo, ¿te tienes que ir? Y digo, mañana mismo. No, espérate. El espérate es que no tenían a nadie para que te sustituyera. Estuve entrenando a 4 jóvenes comunistas. Y ninguno dio la talla. Ninguno dio la talla. Al final le dije, porque le mandé recado a mis compañeros para que se fueran con tiempo. Renunciaron y se fueron, porque sabía que después iban para ellos. Se fueron y entonces yo aguanté, digo, mañana me voy como quiera. No, espérate, vamos a traer 2 muchachos. Yo no sé a quién dejaron allí, pero yo me fui al mes preparando muchachos jóvenes comunistas, pero no servían. O no tenían cerebro, o no sé, pero bueno. No digo que todos sean así, pero los que me cayeron allí eran terribles. Caí, fui a trabajar, uno de los que estaba allí conmigo, Antonio Noarce Crespo, que cayó preso después, él cayó con 16 años, posteriormente a mí. Tenía el hermano, un amigo de él, trabajaba en mecanización. Mecanización son los equipos agrícolas en Sandino. Sandino estaban la gente, los familiares de los pueblos cautivos. Los pueblos cautivos. Permíteme. En el año 60, el régimen, al igual que hizo en su momento durante la Guerra de Independencia del general español Mariano Weyler, determinó que para poder terminar con las guerrillas que estaban luchando en su contra, la mejor manera era desplazar a los campesinos y a sus familiares. Por lo tanto, decidieron desplazar a millares de campesinos y sus familiares a regiones donde no habían alzados en armas. Esto se conoce en la reciente historia de Cuba como los pueblos cautivos, y les invitamos a que vean un documental que está en las redes sociales que se llama Pueblos Cautivos, hecho por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y los invitamos también a adquirir un libro que se llama Cuba
desplazados y pueblos cautivos del Instituto de la Memoria Histórica, que lo pueden adquirir a través de Amazon. Son historias muy interesantes, muy crudas, muy duras, pero que reflejan la crueldad de la dictadura de los hermanos Castro. Disculpa. Entonces allí estuvimos trabajando en mecanización hasta que, o sea, tenía mi novia que nos íbamos a casar. Mi suegro era carpintero, nos estaba haciendo el juego de cuarto, etc. Íbamos a vivir en Punta Brava. Yo quería irme para Camagüey. ¿Cómo caes preso? Te presiono por el tiempo. Bueno, el tiempo que sencillamente mi suegro me invita a ir a Punta Brava, donde estaban buscando pintores en Cangrejera, un pueblecito pegadito allí. Iba a estar más cerca de mi hermana, más cerca de la familia de él. Pero allí a cada rato pasaban 3 jeeps zigzagueando, una o 2 veces por semana. Digo, y eso, dice, ese es el FIFO. FIFO le decían a Fidel. Ese es el FIFO que va a ver a la granja de Niña Bonita. Digo, bingo. Ya yo había conocido a Juan Sánchez Gómez, un mulato prieto, más negro que blanco, que había estado preso y estaba en libertad. No era menor de edad, pero nos habíamos conocido haciendo casas de tabaco por allá, por Pilar del Río, otra de mis aventuras entre prisión y prisión. Y entonces con él se nos encendió el bombillo. Digo, vamos a esperarlo. ¿A Castro? A Castro, a los 3 jeeps. Para hacerle un atentado. A los 3 jeeps. Yo lo único que le pedí a aquella gente que me mandaban tantas cosas, nos mandaban tantas cosas a nosotros, granadas. Pero el recado fue, tienes que cuidarte. O sea, tenía que cuidarme a los 22 años, no a los 13, ni a los 14, ni a los 15. No pudimos conseguir, porque el plan era, o sea, habíamos ya guardado guayaba y galletas. Era enterrarnos ahí, 2 huecos. Cuando pasaran, tirar granadas. Cerca habían bases militares que se oían los ruidos a veces de las prácticas. Y ya. No había plan de fuga ni plan de era una acción suicida. Era una acción para lo que fuera. Todos los que estábamos participando éramos menores. Menos Juan Sánchez, que no era menor. O sea, los menores también se incorporaron. Claro que sí. Los menores que habían salido. Claro. ¿Quiénes eran? Si recuerdas algunos nombres que se puedan decir. No quiero decirlos porque no tengo la autorización de ellos. Está bien. Pero éramos como 6 o 7. Pero conseguir las cosas. Que ya no eran menores, pero que se habían conocido cuando eran menores. Cuando éramos menores. Ya todos teníamos 21 o 22 años. Y habían mantenido contacto después que salieron de la cárcel. Éramos hermanos, somos hermanos. Aunque a veces no nos hablamos por años, somos hermanos. Me reservo los nombres. Existen, están vivos la mayoría de ellos. Hay algunos que no sé, porque no sé si se quedaron en Cuba. Pero bueno, tuvimos que recurrir a Herrera Sá, hijo de un preso que estaba en el servicio militar. Hijo de un preso, su padre estaba preso, ¿en quién confiar mejor? Para sustraer las armas del servicio militar. Para hacer el atentado. Ajá. Al parecer, o lo sorprendieron o estaba trabajando para ellos. Pero los únicos que él conocía era Juan y a mí. Él no conocía a ninguno de los demás. Y solamente caímos presos Juan y yo. Porque ni Juan se le fue la boca, ni a mí tampoco. O sea, ¿descubrieron la conspiración? La conspiración, pero él solamente conocía a 2. Y nos quedamos siendo 2. Y nos pidieron pena de muerte. Yo voté a Miriam en una visita, digo, vete, yo no tengo nada que ofrecerte. Me dijo, ¿tu esposa? Era mi novia en esa época, 4 semanas antes de la boda. Yo no tengo nada que ofrecerte. Me dijo, te espero la segunda, la tercera no sé. Porque ella sabía que lo mío era perisécula secularum. Entonces, el día del juicio, nos piden pena de muerte a las 2. Habían sacado el expediente de mi primera causa, una causa de 100 y pico personas. El paquetón era así. Este no pudo haber sido tan grande. Y repito, de cuando tenía 15 años. De cuando tenía 15 años. Ahora tenía 22. Eso fue el 13 de marzo del 68. Me piden pena de muerte y mientras pude me ponía de pie y los acusaba a ellos que eran peores que Batista. Y los acusaba a ellos de los golpes que habían dado, los golpes que le dieron a mi madre, que la tuberculizaron y la mandaron 2 años para el hospital Lebredo, a la sala de presos, tuberculosa por los golpes.
todas las cosas que me venían a la mente de los 5 y pico años. Repite el nombre de tu madre, por favor. Estela Madruga Sardiña, de Pla. Ella decía Estela Madruga de Pla. Siempre fue... en realidad, aquí en el Social Security es Marta Estela, pero el Marta nunca se usó. Las presas la conocen por Estela Madruga. La mamá de Oscarito. La mamá de Oscarito, sí. Esto... bueno, aquello fue un show. Estábamos Juan y yo no le avisé ni a mi hermana ni a mi novia, no estaban allí, habían otras personas para juicio, pero me desahogué. Todo lo que yo me recordaba de 5 años y medio, no contra mí, sino contra todos mis hermanos, de los bayonetazos por las piernas, por las nalgas, por las requisas que nos botaban la comida, los abusos que nos hacían salir cuando aquello se inundaba, el patio de la cabaña se inundaba para que nos metiéramos en el agua infectada. Todo eso se lo dije y decía, y ustedes son peores que Batista. Y le dije, y ustedes posiblemente nunca hicieron nada contra Batista y yo luché a los 12 años contra Batista. Ustedes que me están jugando. Hasta que veo que el fiscal baja el paquetón aquel, se va por encima de mi voz y dice, bajo mi petición a 20 años. Yo no era guapo. Yo tenía miedo a morir acobardado. Lo que yo no quería morir acobardado cuando me fueran a fusilar. Porque no sé la reacción del ser humano. Y entonces nos daban a 20 años, me senté, me importaba poco 20 años. Cuando llego a la cabaña, un minuto, antes de eso, ya había llegado a la cabaña, anteriormente a eso que llego de G2 para la cabaña, Julio Mendiluza me dice, te tenía guardado el jarrito y la cuchara. Esa es una costumbre. Aquí está el cepillo de dientes, el jarro y la cuchara. Y a veces la toalla. Pero él me guardó la primera cuchilla con que me afeité en el 62. ¿Te viniste a afeitar por primera vez en la cárcel? En mayo del 62. El día que salí en libertad, la primera vez, mira, para que te la lleves, esta fue la cuchilla con que te afeitaste. Y me prestó la cuchilla. O sea que las cuchillas se afilaban en un pomo y se reusaban. Él la guardó. Yo le voy a pedir a nuestro director, Wenceslao Cruz, que si tú nos facilitas una relación de los menores, lo más completa que tú puedas, Okay. que Wenceslao al final de esta edición lo ponga en la lista, porque es importante que... Tendré que comunicarme con todos para que me tú empiecen a dar le nombre. preguntas, haces lo que tú entiendas, pero eso sí, a la mayor brevedad que tú puedas. Sí. Porque es importante que este capítulo reciente de la historia de Cuba se conozca, que estos hoy hombres, hoy ancianos, no tanto. Aunque a él le gusta negarlo. Yo tengo 50. 50, está bien. Estos hombres, que hoy ya tienen muchos años, y bisnietos, como los tengo y tienen mis nietos también, fueron niños y siendo niños tomaron conciencia de sus obligaciones, porque solo hablamos de derechos, pero es que también tenemos obligaciones con el país en el que nacemos y con el país en el cual vivimos. Hay obligaciones. Termina, por favor, que te interrumpí. ¿Por dónde iba? Estábamos hablando... que después fueron 11 años, ¿ok? Sí, estamos hablando de tu condena a 20 años. A 20 años. Nada, allí es más, recuerdo la primera vez que a papi ya condenado se lo llevan para Isla de Pino, que me dejan allí. Yo estaba castigado porque no quise limpiar el patio de la cabaña. Sacaron a 10 menores, a 10 presos de la cadera 7, que era la primera, para limpiar el patio, y hubo dos menores. Hans, de Calimete, no me acuerdo el nombre, Hans y yo. Dijimos, no limpiamos el patio, esto es para los comunes. Y nos metieron en capilla. Capilla eran los centros donde se metían la gente que iban a fusilar, que eran lo más desastroso en sanidad. Las ratas pasaban a las cucarachas, un hueco para orinar y para defecar, dormir en el piso. Al día siguiente, de la galera 8, sacaron a 10, y de los 10, 9. Parece que por ejemplo de nosotros dos, o porque les dio la gana a ellos, el ejemplo de ellos mismos. Pensaban igual que nosotros, no limpiaron el patio. Los 9 fueron para allá. El miércoles que le tocaba a la galera 9, parece que dijeron no caben más en la capilla y nos sacaron. En esos 2 días sacaron a mi padre para la Isla de Pino y no me pude despedir de él. Cosas que pasan en prisión. Así son las cosas de presidio. Y entonces, ¿dónde cumpliste estos años? Después fue la cabaña, cuando la huelga del 68, que en el mundo no se conoce porque no había teléfonos y a nadie les importaba la cosa de Cuba,
Y a muy poca gente le sigue importando poco. Le sigue importando Cuba. Aunque fue peor que lo de... por ejemplo, hay un negro cubano que estuvo más tiempo que Mandela. Mandela invitó a 2 de sus guardias a ser testigos de su boda. Nosotros no tenemos esa oportunidad porque nos odian. Estuve en la cabaña de la huelga, nos sacaron para Guanajay. De Guanajay nos volvieron a traer para la cabaña. En el año 69 nos volvieron a llevar para Guanajay. En Guanajay me casé con mi esposa. ¿Al fin te casaste? Sí, autorizado por Monseñor Oves, arzobispo de La Habana, sin sacerdote, porque no dejaron salir a la visita al padre Loredo que estaba en el edificio C. Pero católico al fin sabía que en la boda por la iglesia el sacerdote es lo único que es testigo ante la comunidad. Y usamos a la tía Marta, que era tía de los hermanos Sowers, que había sido monja y tuvo que salir del monasterio por cuestión de salud, pero seguía siendo monja, que fuera testigo ante nosotros. Y con la comunión en el medio, delante de Dios, nos casamos. Autorizado por un señor Oves que le dio un papel a mi esposa firmado para que el párroco de la iglesia de Guanajay, a quien le pedimos primero, mi esposa le pidió, mi novia le pidió autorizarnos la boda, se escandalizó y dijo que no. Fue el 23 de diciembre del 71. Y estamos inscritos el 8 de enero. ¿Por qué? Yo saqué mi cuenta, me gusta la matemática. El 24 era festividad, 25 Navidad, el 28 Santos Inocentes, el día primero Sagrada Familia, el 6 de enero Reyes Magos, Epifanía. Sí, eran fechas que el gobierno no respetaba, pero ustedes sí. Claro, claro, pero no, estoy pensando en el sacerdote, en el párroco español que me dijo que eso no se podía hacer, que ya tenía la carta firmada por Monseñor Oves. Que lo hubiera podido hacer él sin problema. Pero no había comunicación. Él sencillamente el día 7, después de Epifanía, después del día de Reyes, me imagino yo que fue al arzobispado. ¿Esto es suyo, monseñor? Y le digo, sí. Entonces, porque estamos inscritos el día 8 de enero. ¿Por qué tanto espacio? Me imagino que fue por eso. Carito. De ahí seguí para centro, granjas y eso, y me soltaron a los 11 años exactos, el día 13 de marzo del año 79. ¿Y saliste para Estados Unidos? Salimos, supuestamente salía en el segundo vuelo. Mis padres vinieron en el primero ya cuando empezaron a salir los grupos. No los grupos primeros que salieron, que eran gente pedida, sino los grupos esos, mis padres salieron el primero. En la foto, en la portada de la revista Ideal, está la foto de mis padres bajando la escalería del avión. Yo supuestamente venía en el segundo vuelo, pero dije que si mi suegro yo no me iba. ¿No te va? Digo, ok, no me voy. Yo me quedo aquí. Yo no quería irme. Mi esposa me convenció de que mis hijos no tenían por qué pagar quién yo era. Y lo entendí así. Y es cierto, en Cuba los hijos pagan quienes son tus padres. Y entonces, en septiembre del 79, ya teníamos tan cansado. Hijo de la dueña del periódico El Mundo, que tenía a su hija casada y no se la dejaban salir. Íbamos todos los días al G2 a hablar con el administrador que era en casa de Julio Hernández Rojo, decomisada también. Julito Hernández Rojo, que en paz descanse, coordinador nacional del directorio, un hombre realmente sensible, de un gran valor personal, de una gran entrega, preso político por muchos años, falleció aquí en el destierro, y era un tipo fabuloso, de verdad, Julio Hernández Rojo. Pues la casa de él era la inmigración en aquel momento. Íbamos todos los días También allí. fue confiscada la casa. Su casa. Íbamos todos los días allí. Ya un día nos dice, hoy va a salir un grupo. Me ven en el aeropuerto. Ahí aparecimos en el aeropuerto. Dice, si consiguen la entrada a Estados Unidos, yo les dejo salir a su familia. Arrancamos para la embajada. Enseguida, parece que ya estaba todo tramitado. Yo no tuve ningún problema. Le dieron el permiso para la hija con el marido y para mis suegros. Vinimos el 29 de septiembre del 79 por el aeropuerto de Varadero, porque el aeropuerto de La Habana, Rancho Boyeros, había acabado de ser reconstruido por los soviéticos y estaba inundado. Qué maravilla de construcción. Estaba inundado. Es una pregunta que, conociéndote, huelga, pero que consideramos importante siempre en estas entrevistas. ¿Estás satisfecho con el deber cumplido? ¿Lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer.
Es que es más, a mi edad lo volvería a hacer. No a los 15, ni a los 12, ni a los 13. Yo no hice nada extraordinario. Yo fui educado en mi país. Las monjas fueron culpables de mi prisión. Me dijeron, Dios te la hizo libre cuando naciste. Mueres de ese modo. Ellas son las culpables. Una responsabilidad que las honra. Oscarito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Realmente nosotros teníamos interés en recoger esta historia de los menores en la persona de Oscarito Pla. Trataremos de tener en su oportunidad a otro menor para que nos dé otra perspectiva que va a ser, estoy seguro, coincidente en muchos aspectos. Y diferente. Porque los menores se destacaron por tener siempre una posición rebelde, contestataria, de confrontación, para ser más preciso, con la dictadura de los hermanos Castro. Así que gracias a ustedes por esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, que la hayan compartido con nosotros. Agradecido, y Oscar, muy agradecido a ti. Gracias a ti, Pedro.